El tema de esta conferencia es nuevos descubrimientos, diagnóstico y tratamiento de síntomas emocionales relacionados con casos de COVID-19 y recientes novedades en cuanto a manifestaciones clínicas, de cómo se presenta y de qué síntomas persisten después de que la persona se recupera, así como también daremos algunos avances de prevención a través de una vacuna que así se denomina, utilizando el cubrebocas, la máscara para protección y otras informaciones pertinentes para todos nosotros, para familiares que han tenido personas en casa con COVID, para personas que han tenido COVID, que es una población que requiere una prioridad de manejo físico y también emocional, y en eso va a consistir esta masterclass. Esperemos sea de su agrado, como parte de un programa de educación continua que manejamos a través de Estiva, que es una fundación ABP para la difusión y prevención de problemas emocionales, y también a través de Opus Editorial. Yo soy médico psiquiatra, acabé mis estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto de medicina como de psiquiatría, y después cursé una maestría en investigación y epidemiología en la Universidad de Harvard y un posgrado de psicofarmacología en esa misma universidad. Hay que hacer mención de que hay una nueva presentación inicial de cuadros infecciosos por COVID-19. A veces las personas pueden tener un cuadro de ansiedad, de depresión, de psicosis o síntomas neuropsiquiátricos, y nosotros podemos identificar nada más estos cuadros clínicos sin sospechar que es una manifestación de COVID. Entonces, estamos todos acostumbrados a pensar solamente en COVID cuando son síntomas típicos de COVID: dolor de cabeza, fiebre, tos seca, debilidad muscular. Pero hay una nueva presentación en donde los primeros síntomas, como les digo, son problemas emocionales, y tenemos que indagar si ha habido algún contacto de estas personas con enfermos de COVID-19, sospechar si son ansiedades repetitivas o depresiones recurrentes, para estar al tanto de estas nuevas presentaciones. Como antecedentes, hemos hablado y se han hablado en otros foros de la primera pandemia que ocurrió, que es propiamente la del COVID-19. Como en la curva en gris se ve la epidemia fuera de control en todo el mundo, y cuando se controla o se atenúa esta curva son países que tomaron medidas y no se fue hasta arriba la curva, sino que se atenuó. Y la curva que está en la siguiente gráfica, a la derecha de la pantalla, en color mostaza, vemos que está despertándose a nivel mundial una pandemia, desafortunadamente, de problemas emocionales, ansiedad, depresión, psicosis, adicciones, violencia, que tenemos todos la obligación moral y profesional de tratar de atenuarla para evitar causar un daño mayor. Esta es otra forma de ver la curva. Son varias olas: primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. Está en inglés porque es un poquito complicado la traducción, pero la cuarta ola pandémica, que se refiere a los problemas emocionales, hablamos de trauma emocional, de problemas secundarios a esto, como problemas económicos, burnout. Y lo nuevo de esto, en la siguiente gráfica, es donde está la flechita inclinada, es que coexisten síntomas de COVID con síntomas emocionales. Y como les digo, a veces son los síntomas emocionales los que nos dan una primera aparición de patología, de síntomas clínicos, y detrás de estos síntomas se encuentra el COVID. Recientemente Bill Gates hacía una predicción estadística de que en países desarrollados, con todo el armamento de medicamento y prevención, tal vez la epidemia o la pandemia vaya a ceder en el 2021, y países subdesarrollados probablemente vayan a contener la epidemia hasta el 2022. Una revista Scientific America hace algunos meses hablaba sobre que el trauma psicológico es la próxima crisis después de la crisis del COVID, y vemos una gran ola de problemas emocionales secundarios al COVID que hay que evitar. Como decimos, depresión, ansiedad, adicciones, suicidio, psicosis, entre otros.
El periódico Wall Street Journal, septiembre 14, hace algunos días, comentaba de que han aumentado mucho, hasta el 40.9%, los índices de depresión y ansiedad en la población de Estados Unidos, cuando que en el 2019 era nada más un 11%. Entonces son cifras alarmantes de lo que está sucediendo, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que se están disparando mucho los casos de ansiedad y de depresión secundarios a esta crisis que presentamos. Recordando, existen casos de COVID-19 cuya presentación inicial es depresión, ansiedad, psicosis y síntomas neurológicos que iremos revisando. El método de exposición que voy a utilizar es un método de repetición de ideas, porque se ha comprendido y se ha descubierto que la repetición de ideas equivale a que si estuviéramos tomando un curso semanal o mensual de esto que estamos hablando. Entonces no crean que es una repetición sin sentido de lo que vamos a dar, sino es un método de aprendizaje nuevo. Vamos a empezar con el primer caso clínico para ilustrar lo que estamos hablando, aclarando que estos casos clínicos, los síntomas son reales, tal como se han presentado en la vida cotidiana. En función de la confidencialidad y del anonimato de las personas, los casos clínicos han cambiado identidades, sexo, edad de las personas. El primer caso clínico es un paciente masculino de 50 años de edad, empresario, en óptimas condiciones de salud. Al regresar a su hogar después de unas vacaciones en la playa, siente debilidad en mi cuerpo derecho, o sea, toda la parte derecha del cuerpo, así como dolor de cabeza. De inmediato acude con el médico, quien en el interrogatorio encuentra un caso clínico en donde es pertinente tomar exámenes de laboratorio. Le toma una batería de pruebas y el único examen positivo fue para COVID-19, lo cual sorprendió al médico, al paciente y a su familia. Por lo tanto, se le practican estudios complementarios pensando que hubiera un cuadro neurológico subyacente, resonancia magnética de cerebro, punción lumbar, electroencefalograma y otros estudios de rutina, biometría hemática, perfil bioquímico, etcétera, los cuales resultaron dentro de límites normales. Se inicia, por tanto, un tratamiento similar al que se utiliza con accidentes cerebrovasculares, con agentes antiagregantes plaquetarios, analgésicos y también algunos medicamentos para contener el COVID. Entonces, esto es algo sorprendente, ya que en algunas partes del mundo se ha reportado que hay cuadros neurológicos que inicialmente son síntomas de COVID. Entonces, para que todos estemos al tanto en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo y en nosotros mismos de estas manifestaciones nuevas del COVID. El caso clínico número 2 se trata de una paciente de 46 años de edad, divorciada, madre de 2 hijos. Desde hace 2 semanas presenta cansancio extremo, insomnio, tristeza, excesiva apatía, pérdida de energía, poca concentración y disminución de la memoria. Se había expuesto a temperaturas de 40 grados centígrados porque se preparaba para un triatlón. Entonces, la bicicleta, el trote, la carrera, la natación conformaban parte de su entrenamiento. Consulta con su ginecólogo, quien le diagnostica solamente una depresión y golpe de calor, le dijo él, y le proporciona tratamiento antidepresivo y ansiolítico como medidas de mantenimiento. A pesar de este tratamiento, los síntomas persisten en ella durante 2 semanas. Una vecina le recomienda practicarse un examen para COVID-19, el cual resultó sorprendentemente positivo. Por tal motivo se ingresó a un hospital en donde tuvo una estancia de 1 mes, internada en cuidados intermedios, hasta que después del tratamiento correspondiente para COVID-19 salió negativa en los estudios y es dada de alta. Entonces veamos cómo en este caso el cuadro inicial fue de depresión, aparentemente una depresión y golpe de calor, pero era en el fondo un COVID-19 positivo que se manifestó a través de una depresión. El caso número 3 se trata de una persona de 73 años de edad. Hace 4 meses desarrolló COVID-19, se internó en una clínica especializada para este procedimiento. Su estancia fue de 7 semanas. Tras ser dado de alta con esquema médico, desarrolló un trastorno por estrés postraumático, caracterizado por pesadillas, terrores nocturnos, insomnio, debilidad generalizada, ansiedad, ideación suicida, flashbacks de eventos negativos en relación a su estancia hospitalaria. Él decía que de pronto le saltaban memorias del paciente al lado que moría o de otro paciente que se comentaba que también había fallecido. Entonces, para él, todo este estrés al cual había sido sometido
le produjo un trastorno por estrés postraumático. Se le brindó terapia emocional agregando antidepresivos, ansiolíticos, psicoestabilizadores, medidas de dieta emocional como ejercicio moderado, música, canto, gimnasia rítmica, terapia física, terapia emocional, masaje corporal, comunicación en internet con amistades y familiares, mostrando una moderada mejoría luego de 2 meses de tratamiento. Ahí vemos un artículo reciente científico en donde en experiencias previas con brotes graves de enfermedades infecciosas, tales como las que estamos viviendo, el rango de prevalencia de la población en general del trastorno por estrés postraumático, por las siglas TEPT, ha crecido del 4% al 41%. O sea, son cifras muy altas. O sea, las personas que han sufrido de COVID-19 pueden desarrollar después de esta enfermedad o durante la enfermedad un trastorno por estrés postraumático, ya que están expuestos a los cuidados intensivos de una sala, redundantemente hablando de cuidados intensivos, en donde se pierde la noción si es de día, si es de noche, qué días de la semana es, los comentarios del personal médico, el saber que la persona del cubículo al lado falleció, el que la otra persona está intubada muy grave, la misma intubación, sentirse al borde de la muerte, hace que el estrés cerebral sea muy grande y se estrese mucho la persona. Otro caso clínico es un joven de 28 años de edad que vive con su pareja ya de varios años en Los Ángeles. Presenta un cuadro clínico de tos, fiebre de 38 grados centígrados, dolor físico. Se le practica un examen de COVID-19, el cual resultó positivo. Se le brinda un protocolo de tratamiento para tal diagnóstico con aislamiento físico, medidas de higiene, tratamiento de paracetamol para dolor y fiebre. A las 2 semanas de evolución, inicia esta persona con insomnio, verborrea, o sea, un lenguaje muy acelerado sin sentido, ideas megalomaníacas, delirios de grandeza, irritabilidad con su pareja, desinhibición sexual, hiperactividad, delirios místicos y gastos excesivos. Es llevado de urgencia a un hospital en Estados Unidos, en donde es diagnosticado con un primer episodio bipolar fase de manía. Inicia un tratamiento con antipsicótico y psicoestabilizador, así como internamiento de varias semanas. Entonces aquí estamos viendo cómo un caso de COVID propició un trastorno bipolar. Entonces son casos nuevos que antes no se veían. Entonces lo hacemos esto para alertar a la población de nuevas manifestaciones de COVID en relación con casos clínicos emocionales o neurológicos. Haciendo un paréntesis, las salas de internamiento psiquiátrico son lugares ideales, desafortunadamente, para desarrollar COVID, porque son lugares sellados por seguridad, con poca ventilación, con mucho personal. Entonces, desafortunadamente, en muchas ciudades se han presentado casos de varios cuadros clínicos de COVID en internados psiquiátricos, así que también como en asilos, por ejemplo. Entonces, el personal médico, los familiares, tenemos que estar muy al tanto de tomar medidas de prevención y detectar a tiempo pacientes que han tenido COVID para aislarlos temporalmente del resto de los pacientes y brindar un servicio adecuado. Reiterando, a veces el COVID-19 se presenta con depresión, ansiedad, psicosis, síntomas neurológicos que estamos explicando. Ahora, otra novedad es que personas que han tenido COVID-19 tienen síntomas a largo plazo. Le llaman COVID a largo plazo. La persona sale de su cuadro agudo, pero sigue presentando por semanas o meses temperaturas elevadas, fiebre, problemas de la visión, cualquier problema de visión, visión borrosa, disminución de la agudeza visual, sienten que les quema la piel, cansancio extremo, pérdida del cabello, la cabeza así como pensamiento como una nebulosa, respiración corta. Estos son síntomas que perduran semanas o meses después de la aparición del síntoma. Entonces, por otro lado, la mayoría de las personas se recuperan durante las próximas semanas. Para las personas que experimentan efectos a largo plazo, los problemas más comunes son episodios de agotamiento, dolor de cabeza, dolor muscular. Como les digo, pueden durar varias semanas o meses. Y esto lo vamos a estar reiterando durante la presentación. Esta es una nota de septiembre 13 de este año en el periódico El Guardián de Inglaterra, en donde un joven da su testimonio de cómo
apareció sus síntomas de COVID con algunos síntomas de desmielinización a nivel cerebral, y esto es una noticia anecdótica, pero junto con otras notas en muchos artículos de investigación, periódicos respetables, como les dije recientemente, hay principales síntomas experimentados meses después de padecer COVID. Entonces, la persona sigue padeciendo de síntomas como mareos, anosmia, se pierde el olfato por semanas o meses, dificultad para respirar, disnea, cansancio excesivo, dolor articular, diarrea, palpitaciones, trombosis venosa, neuralgia, confusión mental. Son síntomas que perduran, que deben ser detectados por el equipo médico que está manejando el paciente, y hay que dar un tratamiento multidisciplinario en donde intervengan médicos intensivistas, neurólogos, psiquiatras, enfermería, trabajo social, coaches emocionales, para que en un trabajo en equipo se pueda resolver prontamente estos síntomas que persisten después del COVID-19. Esta es otra foto de un paciente meses después de la infección. Los pacientes informan de dificultad para respirar, fatiga excesiva. Véanlo antes del COVID, esta persona, y durante el COVID. O sea, hay un deterioro gradual de la salud sistémica de las personas. Hace poco, el 9 de septiembre, salió un reporte de la OMS altamente recomendable. Ahí está el link para quienes lo quieran consultar, está gratuito en el internet. Efectos a largo plazo del COVID-19. Entonces tenemos que conocerlos porque son manifestaciones nuevas de esto. Reiterando, se presenta con estos síntomas a largo plazo de COVID o post-COVID. Se caracterizan con cansancio, tos, dificultad para respirar, pérdida del sabor o el olor, dolor de cabeza, dolores musculares, diarrea, náuseas, dolor en abdomen o pecho, confusión mental. Ahí está una gráfica más amplia de estos síntomas, haciendo énfasis en la fatiga, en la tos, dolor de cabeza, que son los más frecuentes, y aparte están los demás que mencionamos. Entonces, a veces el COVID, uno está acostumbrado a pensar que son 2 semanas intensivas de tratamiento, pero no pensamos que los síntomas que suceden en esas 2 semanas puedan continuar tiempo después. Recordemos, hay factores de riesgo para persistencia de síntomas: presión alta, obesidad, problemas emocionales. Y también, dentro del largo término de síntomas o problemas de salud después del COVID, puede haber daño al corazón, problemas o lesiones pulmonares crónicas, ya dijimos las lesiones cerebrales, o problemas tromboembólicos a nivel cerebral o a nivel de pulmones combinado, ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares, problemas cognitivos en memoria, concentración. Va a haber ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, insomnio. Estos síntomas de insomnio los hemos visto en población con COVID y no COVID. O sea, hay un gran índice de insomnio ahorita en la población normal, paréntesis, porque los ritmos circadianos por el confinamiento cambian. Entonces el cerebro a veces no distingue si es lunes, si es martes, si es jueves, no sabe si es de día, si es de noche. Entonces ahí se alteran los ciclos circadianos, con problemas de insomnio, con problemas digestivos, se come de más, se come de menos. Entonces hay que tener en cuenta estos factores en población no afectada por COVID. Volviendo al COVID-19, hay dolores en articulaciones, cansancio, ya lo dijimos. Entonces, toda esta información está contenida en el folleto informativo gratuito que está ahí, el link para quienes lo quieran consultar. Recordando una vez más a la población en general cómo protegernos a nosotros y a los demás del COVID. Confinamiento cuando sea necesario, o sea, salir lo más indispensable al trabajo, al estudio, a la tienda de la esquina. Un lavado de manos, una higiene constante de manos. Si vamos a toser o estornudar, hagámoslo cubriendo el rostro con el brazo. Evitar el tocar a la gente, sana distancia de 1,5 metros. Evitar lugares de mucha aglomeración. El uso del cubrebocas es fundamental. Y si se va a trabajar en ambientes altamente contaminados como en hospitales COVID o en cualquier centro hospitalario, pues hay que utilizar mascarillas
especializadas y estar limpiando superficies que han sido contaminadas o superficies que han sido tocadas por diversas manos. Hay que recordar que, de nuevo, hay síntomas que persisten después del COVID-19, o sea, a largo plazo. Los síntomas persisten o recurren. Estas personas son afectadas por una secuela de COVID. El curso clínico se desea que sea al pronto de recuperación, y el virus, sus consecuencias, sus secuelas, son elementos nuevos para nosotros, para toda la humanidad, y hay muchas cosas que aún no conocemos del virus que espero se descubran pronto, que haya medicamento para los síntomas, y esperamos con ansiedad mucho positiva la aparición de la vacuna o las vacunas. Este es otro reporte de una revista de mucha precisión científica a nivel mundial, quien en este artículo se enfatiza mucho el daño al cerebro. Entonces hay un gran volumen de personas, miles, hasta 50,000 personas han experimentado complicaciones neurológicas en todo el mundo. Entonces los efectos cerebrales del COVID se manifiestan a través de inflamación cerebral, accidente cerebrovascular, hemorragia cerebral, pérdida de la memoria, concentración, encefalitis, daño directo a la mielina, síntomas similares a la esclerosis múltiple a veces, o daño neurológico periférico, parálisis de Guillain-Barré. Entonces son apariciones nuevas, manifestaciones nuevas del COVID-19. A veces es difícil saber qué fue primero, el gallo o la gallina. ¿Fue primero el accidente cerebrovascular o fue primero el COVID? O el COVID fue primero, etcétera. Lo importante es saber que coexisten estas entidades clínicas con el COVID y atenderlas. Esta causa de padecimientos puede ser infección o inflamación, o sobreestimulación del sistema inmune, o una acción directa del virus. Aún no se sabe con exactitud. Entonces, recordando, el COVID-19 afecta los problemas emocionales. Quienes ya los tengan, depresión, ansiedad, psicosis, se incrementa la severidad de estos síntomas, y si no se padecen se pueden presentar en cualquier momento. Ahora, el confinamiento nos produce efectos negativos sobre la salud, sobre todo en personas vulnerables, tercera edad, niños, personas ya previamente enfermas. El aislamiento social se ha visto que afecta al cerebro en varias regiones. La corteza prefrontal, puede haber atrofia por el aislamiento de la persona en confinamiento. Entonces, pérdida de la memoria, pérdida de la concentración, que son funciones frontales, así como baja el estado de ánimo, baja en la planeación, baja en el control de estímulos, puede haber enojo frecuente, puede haber pérdida del sentido de realidad o el sentido de quién soy yo. Eso en cuanto al área frontal. La amígdala disminuye en volumen, puede haber atrofia. Entonces las emociones se hacen muy apáticas o se hacen con ansiedad o enojo descontrolado. El hipocampo puede tener atrofia por el aislamiento físico, puede haber problemas de memoria, de concentración, de aprendizaje. Del sueño se altera también por la afección del hipocampo. Y en el recuadro pequeño vemos que la parte temporoparietal también se atrofia, y la empatía se altera, o el altruismo de la persona que está contenido en la parte temporoparietal se afecta. Así como el centro del bienestar al placer en el área ventral del estriatum, en el núcleo accumbens, se va perdiendo el placer por la vida, el bienestar, el sentido del humor, por efectos directos del confinamiento social. Otro efecto secundario al confinamiento y al COVID es que, como está restringido el abrazo a la otra persona, el contacto físico, entonces las ventajas del touching, que le llaman, se ven limitado. ¿Por qué? Porque si el tacto, compartir tacto con la persona de al lado, el ser querido, el familiar, libera dopamina, serotonina, oxitocina, disminuye el cortisol, estas funciones están alteradas. O sea, en otras palabras, la ausencia de tacto, de contacto físico, disminuye la liberación de dopamina, serotonina, oxitocina. Esto causa estrés, ansiedad, depresión. Y el cortisol se descontrola, y eso puede manifestarse por estrés. Puede haber en niños un deterioro del desarrollo cognitivo por esta situación, también en adultos, depresión, ideación suicida, conductas autodestructivas, y el sistema inmune disminuye por la falta de tacto. En familia, si toda la familia está intacta ante el COVID, están sanos, entonces pues, sí es posible el abrazo, el beso, la caricia,
El autoabrazo también hay que hacerlo para estimular las células C de la piel que generan energía cerebral. ¿Qué más en el confinamiento? Puede producir problemas cardíacos de cualquier tipo, depresión, aumenta el estrés en las personas en confinamiento, puede disminuir la memoria, la concentración, puede haber riesgo de abuso de drogas y alcohol. Hay que tener cuidado con esto, cambios de deterioro cerebral, de atrofia. En cuanto a drogas y alcohol, el daño es difuso. Ahí vemos el cerebro con diversas estructuras que se alteran, la corteza medial frontal, amarillo, la parte del cíngulo anterior que contiene la creatividad, el núcleo lenticular, el núcleo accumbens, el tegmento, el tálamo, la amígdala, el hipocampo. Entonces, es un daño difuso. Hay una expresión que usan los jóvenes para prevenir el consumo de drogas, porque no creas que consumes droga es como tomar leche. O sea, los síntomas son difusos y por lo tanto estos síntomas en relación a las estructuras que ya mencionamos pueden producir depresión, ansiedad. O sea, gente que empieza a tomar mucho alcohol o drogas como problemas o secuelas de esto, se produce depresión, ansiedad, alucinaciones. Puede haber alucinaciones visuales, auditivas, insomnio, delirios, desinhibición. Los delirios son fantasías inexistentes de paranoia o delirios místicos, agresividad, problemas sexuales, de desinhibición o de baja deseo sexual, poca concentración, poca memoria, mitomanía, o sea, historias de grandeza inexistentes, ideación suicida, problemas sociales, problemas académicos, problemas legales y problemas familiares. Entonces hay que tener cuidado para evitar el uso indiscriminado de alcohol y drogas en estos tiempos de confinamiento. Ahora, a veces es un laberinto sin salida. La persona, por todo lo que está pasando, el COVID-19, el confinamiento, empieza con miedo, con angustia, con depresión, con confinamiento propiamente dicho, y empieza la adicción al alcohol y drogas, y luego se repite el ciclo. Vemos A, B, C, y las adicciones y el alcohol en exceso producen otra vez miedo, angustia, depresión, confinamiento, como si estuviéramos en un laberinto negativo que hay que romper con medidas de estilo de vida y de dieta emocional que vamos a mencionar a continuación. Hay que recordar las emociones básicas para entender qué nos pasa en el cerebro. Y aquí yo quisiera recalcar lo siguiente. El cerebro, bueno, existe lo que le llaman la psiquiatría evolutiva. Entonces, como ahorita vamos a ver a continuación, hace 10 millones de años, este es el cerebro que están viendo, el área frontal no existía. Existía el cerebro primitivo, que era el cerebro posterior. Entonces, el cerebro posterior existía hace 10 millones de años. Y de 2 millones de años para acá se desarrolló el cerebro anterior. En la época de las cavernas, el hombre primitivo, estaban muy activos. Como el área frontal no existía, existían estructuras primitivas, la amígdala, el área 25 y el cíngulo, cerebro primitivo. En la amígdala está contenida el miedo, la ansiedad, la agresión, la desconfianza. En el área 25, ahí se producen todos los síntomas de tristeza. Y en el cíngulo están contenidas las obsesiones, las culpas, la hipocondriasis, los celos, bueno, la conducta oposicional. Entonces, esto sucedía hace 10 millones de años. Con el tiempo se fue desarrollando de 2 millones de años para acá el área frontal. Y estas estructuras del área posterior se durmieron. Entonces, el área frontal desarrolló concentración, memoria, sentido del humor, control de emociones, sentido de la vida, planeación a futuro, sentido del humor, vida social. Bueno, ahora con lo que estamos viviendo del COVID, la pandemia, el confinamiento, se han activado estructuras del cerebro primitivo, amígdala, área 25, cíngulo, con los síntomas que ya ahorita mencionamos. Entonces hay que revisar los tipos de emociones básicas para saber en dónde estamos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. El doctor Paul Ekman publicó hace algunos años cuáles eran las emociones básicas, y estas emociones básicas vamos a combinarlas con las emociones Jack Panksepp. Primero, Ekman descubrió que una emoción básica era la felicidad, otra la tristeza, el miedo, la repugnancia, el enojo y la sorpresa. Y Panksepp, que es otro neurocientífico,
propuso que había 7 sistemas motivacionales parecidos a Ekman: la búsqueda, el sentido de búsqueda, lo nuevo, la ira, el miedo, el juego, el cuidado, el pánico, tristeza y el deseo sexual. Si combinamos estas funciones y de nuevo retornamos al proceso de psiquiatría evolutiva, hay que hacer un pequeño paréntesis y recordar que los peligros de las enfermedades ocultas bajo el hielo durante miles de años están despertando por el sobrecalentamiento global. Entonces, esto hace que el cerebro primitivo se active otra vez y el cerebro moderno baje en su función. Bueno, entonces ahí estamos viendo en qué lugares del cerebro están las funciones de Ekman y de Panksepp. Las emociones negativas están en el cerebro posterior, como mencionamos. El enojo, el miedo, eso involucra la amígdala, el cíngulo, por ejemplo el área 25, el pánico, el enojo, el disgusto. Y el sentido del juego, del cuidado, de la sorpresa, de la felicidad están en el área 25. Hay una línea diagonal que separa el cerebro posterior del anterior. El área 25, ahí la vemos, está la tristeza contenida. El núcleo accumbens tiene el centro del amor, del placer, del bienestar. Y el área frontal, pues tenemos lo ideal del sentido del humor, el vivir aquí y ahora, el mindfulness, el ser positivos, optimistas hacia el futuro. Entonces hoy es importante rescatar al niño o la niña interior, contenida en el área frontal, visualizando metas, viendo la vida como un juego, con sentido del humor, con cuidado personal, autocuidado y cuidado de las personas, empatía, compasión, para que el cerebro frontal sea el que predomine sobre controlando el cerebro posterior. Ahí vemos en verde toda la capacidad del cerebro anterior para estar controlando al cerebro posterior, el cerebro anterior controlando el cerebro posterior. En rojo vemos cuando se apaga el cerebro anterior y persisten los síntomas de la amígdala repitiendo miedo, ansiedad, desconfianza, angustia, odio, rencor. Área 25, depresión, cíngulo, obsesiones, culpas. Entonces el cerebro siente. Está demostrado que si nosotros vetamos, apagamos, desconectamos con nuestra voz al cerebro posterior, las células se inhiben, las neuronas se desconectan, se apagan. Y si hablamos con autodiálogo positivo del área frontal, las neuronas crecen, se reproducen. El cerebro tiene neuroplasticidad, se está reacomodando constantemente. Y hay neurogénesis, entonces hay que producir neurogénesis en el área frontal para tener un cerebro pleno con sentido del humor en todo momento. Volviendo al esquema negativo de la enfermedad del COVID negativo, ahí vemos algunos síntomas neurológicos donde hay desmielinización, son lesiones parecidas, similares a la esclerosis múltiple, que están producidas por la penetración del virus en el sistema nervioso central. Hay que tener cuidado las diversas poblaciones en donde aparece el COVID. Este es un reporte de Inglaterra reciente, septiembre 13 de este año, donde se ve que poblaciones de 20 a 29 años jóvenes tienen mucha incidencia de casos. Entonces, hay teorías sociológicas sobre esto. Se cree que los jóvenes en un momento de su vida se sienten omnipotentes, que no les pasa nada, dejan de usar cubrebocas, van a lugares públicos, van a fiestas, van a antros y se olvidan que también ellos tienen riesgo de padecer COVID, toman drogas, toman alcohol en exceso y no se cuidan. Entonces, antes se creía que era una enfermedad propia de personas con factores de riesgo, obesidad, presión alta, diabetes, mayores de 60 años, pero ahora se sabe que pacientes jóvenes son propensos a este tipo de enfermedades. Hay que tener cuidado. Banksy, el artista inglés anónimo, ha hecho tributo al personal médico en este graffiti. Ve a un niño jugando con una muñeca enfermera y teniendo en el cesto del recuerdo al Hombre Araña y a Batman. Entonces todo el mundo quiere colaborar para hacer una mejoría en el ambiente para superar el estrés del COVID. Estamos recordando en esta sesión de daño cerebral concomitante al COVID, cómo el cerebro se ve afectado por el COVID, tanto
en la presentación de depresión, ansiedad, psicosis o en problemas neurológicos como los que ya mencionamos. Hay que recordar a los padres de familia que tenemos que proteger a los niños, a los adolescentes, dándoles información pertinente de lo que está pasando, siempre con un sentido de motivación, de optimismo, de que va a haber un mejor mañana, siempre y cuando nos cuidamos en la higiene, en la sana distancia, en evitar lugares concurridos, en el hacer trabajo en casa, en el home office para adultos, en el hacer el colegio, la escuela por línea de niños, teniendo sanas distracciones en la casa. Hay que tener cuidado de personas adultas, previniendo siempre complicaciones médicas y emocionales en ellos en épocas de COVID y confinamiento. Reiterando, los sobrevivientes del COVID-19 tienen más riesgo de presentar problemas psiquiátricos de cualquier tipo. Por eso la intención de esta charla es manifestar nuestro apoyo, solidaridad y medidas de detección oportuna de síntomas a estas personas. Hay un componente inflamatorio muy evidente en ansiedad y depresión en personas que tienen sobrevivencia al COVID. Frecuentemente se asocian al sexo femenino estas combinaciones o comorbilidades cuando hay COVID y problemas emocionales. Hay un testimonio de un paciente que recientemente fue publicado en Europa. Dice: después de 3 semanas de tratamiento estaba sanando el COVID-19 en mi casa, sin fiebre, solamente un poco de tos, pero a veces durante la noche mi respiración se iba súbitamente, sentía que me iba a morir. Sabía que me estaba sucediendo porque yo había padecido ataques de pánico con anterioridad. Permanecía en el balcón durante horas tratando de captar aire puro en mis pulmones. Eso era terrible. El pánico me hizo sufrir más que el propio COVID que tuve. Entonces, recordando, personas con COVID-19 tienen mayores niveles o riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático. El doctor Jeffrey Lieberman de la Universidad de Columbia hacía una predicción algunos meses atrás de que la crisis del COVID-19 podía producir una pandemia de ansiedad a nivel mundial. Ahora, personas, y también voy a ser reiterativo como les dije al inicio de la presentación, personas que presentan problemas previos antes de la época del COVID-19, de depresión, ansiedad, adicciones, psicosis, estos síntomas empeoran durante estos meses de confinamiento, de mucho estrés que estamos viviendo en forma inimaginable. Entonces, las familias estén al tanto de extremar precauciones en familiares que tengan síntomas de ansiedad, depresión, problemas de neurosis, problemas adictivos o de otro tipo, para darles una atención pronta y adecuada. Ahí vemos otro cuadro clínico de una resonancia de cerebro en donde hubo una hemorragia aguda en áreas temporales. Entonces las flechitas indican en dónde sucedió la hemorragia asociada con COVID-19. De nuevo, a veces el COVID se manifiesta inicialmente por un cuadro neurológico, o a veces después de aparecer el COVID por los problemas de coagulación del organismo, o pueden producir una hemorragia cerebral o un tromboembolismo en cualquier parte. Nuevos síntomas de infección del COVID, ya lo hemos dicho, hay pérdida del olfato, fiebre, pérdida del sabor a los alimentos, nariz congestionada, irritación en la garganta, tos seca o con flema, dolor muscular, cansancio extremo, diarrea, dificultad para respirar. Entonces, estos son síntomas que se están apareciendo como novedades dentro del espectro del COVID. Vemos aquí que a veces hay psicosis previa al COVID o como consecuencia del COVID. La neuroplasticidad, recordando, es una capacidad que tiene el cerebro de recuperarse. O sea, vemos ahí en 3 tiempos la población de neuronas. O sea, en una primera fase la neurona está debilitada, en la segunda fase la neurona se va recuperando y en la tercera ya se recuperó totalmente. O sea, es la capacidad, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de estarse moldeando continuamente ante la adversidad. Si bien el estrés, y esta es la población neuronal, pega, pero no se vence, la población neuronal es robusta. Como vamos a ver luego, todos tenemos capacidad de neurogénesis, reproducción de neuronas. Cada día se reproducen mínimo 700 neuronas para compensar cualquier daño producido por el estrés. Prevención de conductas autodestructivas.
es urgente que todos los países, todas las ciudades tengan sistemas adecuados de detección oportuna y atención inmediata, sistemas de urgencia para población con riesgo suicida o autodestructivo. Entonces, por ejemplo, una persona que consume drogas, que se alcoholiza frecuentemente, es una conducta autodestructiva lenta, silenciosa, a largo plazo. Entonces, medidas generales para evitar estas conductas autodestructivas es encontrar el sentido de vida, como decía Víctor Frankl en logoterapia, aumentar valores y virtudes, tener lecturas de trascendencia, ayudar a los demás, que esto es la compasión. La compasión es actuar con empatía, ponerme en los zapatos de los demás, y si agrego una acción para favorecer a mi prójimo, se convierte en la empatía en compasión. Acudir a terapia o referir familiares o personas a terapia, acudir a servicios de urgencia de forma personal, hotline, vía internet, vía teléfono, evitar el burnout de estudiantes, de trabajadores, de empleados, y detección de síntomas emocionales. En nuestra página que hemos establecido en internet hay escalas de medición gratuitas que están accesibles las 24 horas del día. Si alguien quiere indagar si tiene depresión, ansiedad, psicosis, trastorno por estrés postraumático, puede entrar a nuestras páginas y ahí están los cuestionarios para que haga una autoevaluación rápida y oportuna. Entrando al tema de la mascarilla como factor de prevención y de producción de vacuna, esto suena un poquito extraño, pero una investigadora de la Universidad de California en San Francisco, y esto es una muy buena noticia para todo el mundo, la doctora Mónica Gandhi, ahí lo vemos en la pantalla, ha descubierto que el uso de cubrebocas puede disminuir la gravedad del COVID. Entonces hay un link ahí del Facebook de ella para quien quiera ver el reportaje. Es un reportaje muy educativo que ahorita vamos a ver en diapositivas. Y este nuevo estudio indica que las mascarillas actúan como una vacuna contra el COVID-19. Ahí vemos un Superman que metafóricamente representa el uso de la mascarilla. Ahí acaba de publicar el 8 de septiembre de este año en la revista New England Journal of Medicine su teoría sustentada por hallazgos de que la mascarilla, el cubrebocas, disminuye la captación de virus en el organismo y hace que las células inmunes se refuerzan, o sea, las células T de defensa del cuerpo mejoren, así como las células B de memoria inmunológica, para tener más resistencia a la infección. Hay una fundación, Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, UNAC, quienes han estado iniciando, fomentando en la población en general una prevacuna, por así decirlo, con el uso de mascarillas en población infantil, para que los niños se eduquen a sí mismos y eduquen a los papás para que se prevenga una diseminación del COVID-19. Esta doctora Gandhi ha descubierto lo siguiente: normalmente en la población en general el 41% de las personas con COVID-19 son asintomáticas. Si hay una población en una ciudad, en un país, donde se usen todos los días en forma mandatoria cubrebocas, entonces el 81% de las personas se van a proteger del COVID-19. Esto es algo muy esperanzador. El modelo que haya encontrado, ahí está en el esquema, en varias gráficas, inciso A, inciso B, es de que si una persona es expuesta al COVID sin protección de mascarilla, vamos a suponer, no que así sea, pero si 1000 partículas de virus son recibidas por una persona, o sea, alguien está en un centro comercial y una persona con COVID estornuda, y esa persona que está al lado recibe las 1000 gotas. Estoy inventando lo que sean 1000 gotas siempre. Entonces, pues va a entrar toda la carga viral a la persona y la persona se infecta fácilmente y vienen los síntomas de COVID. Pero si la persona tiene una mascarilla, en la hilera B abajo vemos en la mascarilla y se ven en blanco, y es expuesta a esas 1000, supuestamente 1000 partículas de virus, es una suposición, como les digo, no que sean 1000. Entonces van a entrar nada más 1 o 2 partículas virales. Esas 1 o 2 partículas virales, suponiendo, generan una inmunidad natural del cuerpo hacia el virus. Entonces, en este tipo de población, el 81% de personas con COVID-19 son asintomáticos,
en lugares donde el uso de cubrebocas es universal. Entonces, recordando, es una buena noticia para la humanidad el hecho que el cubrebocas es una especie de vacuna natural para el COVID. Y también recordando una frase: solo los obsesivos saludables sobreviven. O sea, hay que tener mucho cuidado con la higiene de manos, usar el cubrebocas, mantener sana distancia, seguir las indicaciones gubernamentales y de instituciones de salud para mantener siempre un buen efecto de salud a largo plazo. Ya vimos esta diapositiva recordando muchas cosas sobre el virus, apenas se están descubriendo, seamos cautelosos. El tratamiento debe ser psicoemocional integral, debe de regular su patrón de sueños, como ya dijimos, evitar cambios de ritmos circadianos, socializar en redes sociales a través de internet, a través de teléfono, a través de FaceTime, Facebook, mantener ritmos ultradianos, o sea, por cada 90 minutos de actividad hay que descansar 20, o por cada 60 minutos hay que descansar 15, hacer ejercicios de meditación, oración, visualización guiada, tener un mantra, una frase de automotivación, practicar terapia metacognitiva, dieta de bajo índice glicémico o dieta del Mediterráneo para evitar problemas de sobrepeso. En ocasiones utilizar antidepresivos, ansiolíticos con supervisión médica o de otros medicamentos concomitantes, terapia de resiliencia y antifragilidad, o sea, ser resistentes al problema y crecernos al problema. Programa de ejercicio gradual, aeróbico, tener rehabilitación física cuando sea necesario, retorno gradual al trabajo, a la academia. No, las personas que se recuperan de COVID no hay que entrar al 100% de rendimiento, sino gradualmente irse adaptando. Música, cantar, terapia de movimiento, danza, baile. La meditación es muy buena para recuperarse de COVID. Las técnicas de meditación, tenemos algunos ejercicios de meditación prácticos. Ahí está mi página www.josecastilloruiz.com, pueden visitarla y ahí ver los diversos tipos de meditación guiada, basados en la respiración, basadas en la contemplación de la naturaleza de un bonsái, o meditación basada en caminatas virtuales en la naturaleza, o meditación basada en caminatas en museos, una visita virtual. Esto nos evita el cansancio por Zoom. O sea, la utilización del Zoom cansa mucho el cerebro y el cuerpo. Entonces, de lo que estamos hablando, de técnicas de meditación, de ritmos ultradianos, previene mucho el cansancio por Zoom. De nuevo, por cada 90 minutos de trabajo, que es descansar 20, o por cada 60, 15. Para que el cerebro tenga un buen estado todo el día. Ahí estamos viendo en pantalla la teoría del Default Mode Network o redes neuronales en descanso. Todo el día y toda la noche, subrayo, todo el día y toda la noche está trabajando el cerebro. En rojo trabaja y en azul descansa. O sea, alternadamente. Entonces, con esto que estamos hablando, el tratamiento integral, ejercicio, meditación, dieta, visualización a futuro, el cerebro mantiene una buena condición de neurotransmisores. En rojo es la producción de neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, hormonas, flujo sanguíneo adecuado. Hablando un poquito de antifragilidad, el autor es el filósofo Nassim Taleb. Dice: la antifragilidad va más allá de la resiliencia, que significa robustez. Si lo resiliente resiste, permanece de la misma manera, lo antifrágil se convierte en algo mejor. Ahí vemos una imagen en 3 tiempos de la fragilidad: algo que se rompe, la resiliencia, algo que resiste, y lo antifrágil, algo que crece. La metáfora sería cuando va un huracán y golpea las palmeras como que se doblegan, pero reponen su figura normal. Así el cerebro se recompone. Y la antifragilidad es lo que crece a partir del estrés. Ahí vemos una neurona, cómo se reproducen varias en base a modelos de inteligencia artificial. El cerebro tiene neurogénesis, capacidad de producir sus propias neuronas. Resiliencia, antifragilidad es como las plantitas que en invierno en algunas partes del mundo se sepultan bajo la nieve y lejos de secarse, a la primavera vuelven a surgir, rebrotan. Esa es la neurogénesis. Todos tenemos un mindset antifrágil, o sea, todos tenemos la capacidad de superar el estrés, sobreponernos al estrés, a la adversidad, con pasión y perseverancia, que le llaman grit, pasión y perseverancia por metas, visualizando metas a futuro. Entonces, esa es una gráfica de una persona que va en una canoa a través de la incertidumbre,
la nebulosa, la neblina, pero sabe hacia dónde llegar. El cerebro produce 65,000 pensamientos por día. Volviendo al modelo de psiquiatría evolutiva, 45,000 se van al área posterior, en donde hay más receptores, y nada más 20,000 al área frontal. Entonces, la tarea nuestra es apagar los 45,000 pensamientos, porque si no el cerebro vive prisionero de su pasado, y vemos el cerebro posterior como en una cárcel, y si estamos prisioneros del pasado, vamos a tener angustia, miedo, culpa, memorias negativas, rumiación, enojo, rencor, traumas complejos, tristeza, inseguridades, obsesiones, procrastinación. Entonces hay que vetar, apagar, hablarle al cerebro, el cerebro siente, para que el área frontal pueda liberar al cerebro de su pasado y proyectarlo a tener una memoria emocional del futuro, con planeación, concentración, memoria inmediata, sentido del humor, control de impulsos, optimismo, motivación, mejor capacidad para solucionar problemas, estabilidad y visión de metas. Esto nos permite practicar el mindfulness. El mindfulness consiste en vivir un momento presente, aceptando el pasado, o sea, no estar dándole vueltas a las cosas del pasado, y visualizando el futuro en forma positiva, viviendo la vida con responsabilidad y con sentido del juego, despertando la niña o el niño interior que todos llevamos dentro, evitando distorsiones del pensamiento, que son pensamientos automáticos negativos. A veces estos pensamientos del cerebro posterior cuesta trabajo detenerlos, son aprendidos, son paradigmas desde la infancia que nos producen ansiedad, depresión, neurosis. Y estas distorsiones del pensamiento son realidades virtuales, son como hologramas que sirven para otras cosas, para nada, para nada, para nada. Es un breve ejercicio de terapia metacognitiva. Entonces, al hacer esa terapia metacognitiva y ver que esto no tiene ninguna utilidad, el cerebro anterior se puede activar prontamente con mantras, autodiálogo positivo. Haciendo una modificación de el gurú Thich Nhat Hanh, él propone que todos descubramos nuestro gurú interior para tener un modelo metacognitivo saludable, practicando la compasión, que ya la revisamos, evitar buscar la aprobación de los demás, manteniendo curiosidad por los misterios de la vida, siendo innovadores, transformar el sufrimiento en dolor, desarrollar la conciencia del cuerpo, cultivar la ecuanimidad, evitar el enojo y el odio, practicar la meditación. ¿Qué es más útil para tener una vida plena? Tener desapego de pensamientos negativos, poner sana distancia de los problemas, quitar los problemas y nosotros tener una sana distancia siempre, evitar juzgar estos pensamientos, practicar realidad virtual, imaginarnos el día de mañana qué metas tengo, qué planes tengo a futuro, terapia autonarrativa, o sea, hablarnos positivamente, escribir pensamientos positivos en una hoja o una narración positiva en nuestra vida, practicar el sentido del humor, reírnos de nuestros problemas en forma proporcional, nos da salud. Ahí vemos una gráfica de cómo el autodiálogo positivo produce neuroplasticidad. O sea, si le estamos hablando positivamente al cerebro, el área frontal en amarillo rojo, amarillo se va a incrementar más en neurotransmisión, y las flechitas están dirigidas hacia el núcleo accumbens, que es el centro de bienestar y del placer del cerebro. Entonces, hablarnos a nosotros mismos produce neuroplasticidad y neurogénesis. Ahí vemos otra gráfica en donde en verde se ve el área frontal medial, que responde a mantras o frases de automotivación. Entonces, las afirmaciones positivas hacen que crezca el cerebro para esa meta que tenemos o ese cambio de hábito positivo que queremos lograrlo más rápido y más consistente. Practicamos la dieta emocional, que es una filosofía en donde el cerebro se cura a sí mismo con música, ejercicio aeróbico, sentido del humor, cocinar, leer, escribir, caminar, oír música, apreciar arte, para generar una memoria emocional del futuro, como ahí lo vemos. Y el juego de la vida, que es muy útil llevarlo siempre a cabo, desarrollando el atleta mental que todos llevamos dentro, transmitiendo entusiasmo, siendo siempre innovadores, generando vibraciones positivas, aceptando el pasado, viviendo el hoy, visualizando positivamente, asumiendo riesgos, microcambios, perseverando, siempre con sentido del humor, elaborar un autodiálogo interior positivo, creando resiliencia y antifragilidad.
para así descubrir lo que la doctora Marsha Linehan dice, la mente sabia. Por un lado tenemos la mente racional, pensar, 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 y por otro lado la mente emocional, de sentir miedo, angustia, tristeza, enojo. Entonces hay que buscar ese gurú interior que dice Thich Nhat Hanh para mediar emociones y pensamiento y tener una vida más plena. Tenemos cursos online, el coaching de emergencia para secuelas del COVID-19, coaching de emergencia para la nueva realidad. Ahí están los módulos, módulo 1, módulo 2 del primer coaching del curso. Y hay productos naturales que hemos ido elaborando a través del tiempo para la ansiedad, insomnio, Serenom, todos hechos a base de sustancias naturales autorizadas por un laboratorio que está certificado por COFEPRIS, Expreso para concentración y memoria, Omega Plenium para el ánimo, Escalar para problemas circulatorios, Anima para el buen estado de ánimo y estrés. Y recientemente hemos diseñado una fórmula Immunoxil que contiene básicamente muchos de los factores naturales que aumentan la inmunidad, como lo son omega 3, equinacia, vitamina C, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, zinc, selenio. Entonces es un comprimido, 2 cápsulas al día que aumentan la inmunidad en forma natural. Esta conferencia, como otros procesos, tenemos varios diplomados gratuitos en internet que los pueden consultar a través de nuestra página o nuestro canal en YouTube. Son enteramente gratuitos al público, pero requieren de mucho trabajo, muchas horas de edición, de captar diapositivas, de mejorar cada vez más la exposición que hacemos al público. Cualquier donativo será bienvenido ahí en los teléfonos o en la pantalla que está ahí. Les agradecemos su atención a esta exposición. Ahí están nuestras redes sociales para atender preguntas, comentarios, cualquier servicio que podamos dar a la comunidad. Y bueno, les agradecemos de nuevo su atención. Esperemos que esta información sea útil para todos ustedes. Y vamos a pasar a algunas preguntas, comentarios. En cuanto a la vacuna, pues hay varios candidatos a la vacuna. Hay varios laboratorios muy connotados a nivel mundial, AstraZeneca entre otros, Moderna, la Universidad de Oxford. Hay algunos laboratorios rusos. Hay más de 100 protocolos de investigación, pero entre ellos creo que México va a estar presente en proporcionando voluntarios para la prueba de vacunas. Como decíamos al inicio de la sesión, en países desarrollados va a ser más rápido la contención de esta pandemia, aproximadamente para el 2021. Países menos desarrollados para el 2022. Esperemos que estemos en el primer grupo de países. Alguien puede decir, pero pues es México, pero si creemos en nosotros mismos, en resiliencia, antifragilidad, pues podemos superar muchos problemas. Dice una persona que a su hermano le dio COVID hace un mes, solamente le queda el cansancio y al hacerse no la prueba sigue saliendo positivo el COVID. ¿Puede estar tanto tiempo infectado? Sí. O sea, estas personas desarrollan una inmunidad, como les digo, se sabe poco el virus. Aquí lo ideal es que a su infectólogo o a su médico de cabecera consulten para ver el significado. Hay algunos atletas, cambiando de tema, pero dentro del mismo tópico, que han resultado positivos durante semanas, varias semanas o meses al virus. Pero parece ser que estas personas pueden donar plasma como un componente de medicamento de ayuda a personas que estén infectadas, o simplemente se mantienen ya con poca carga viral y pueden hacer su labor correspondiente. Que hay cierto que podrían ser peores los efectos secundarios de la vacuna. Miren, cualquier vacuna tiene riesgos. Entonces hay que poner una balanza beneficio contra riesgo, siempre, en cualquier medicamento, sea vacuna, sea antiviral, sea antibiótico, sea antidepresivo. Una vacuna bien corroborada, bien estudiada científicamente, tiene más efectos definitivamente que los efectos secundarios. Ya es cuestión de inclinación o de filosofía propia de tomar la vacuna. ¿Dónde se consiguen los suplementos? Pueden consultar la página que tenemos, que la dimos a conocer hace unos instantes, y ahí les dicen, por favor, que si van a seguir estos masterclass y si van a seguir saliendo periódicamente con diversos temas de actualidad, dando los pormenores de recientes avances. Hoy hablamos de manifestaciones emocionales del COVID,
manifestaciones neurológicas, cómo identificarlas, cómo la mascarilla es un proceso de vacuna que uno mismo puede producir, y medidas de prevención. En personas de tercera edad, cómo manejar el confinamiento o el encierro. Pues hacer un pequeño estilo de vida, o sea, regulando el sueño, la dieta, pasatiempos, juegos de mesa, un uso proporcionado del internet, no abusar del mismo, tener al alcance películas propositivas de sentido del humor, ver series educativas para el cerebro, tener contacto social a través del internet o del teléfono con amistades, con familiares. Una pregunta es si es factible que una persona que se contagió se puede volver a contagiar. Sí se puede volver a contagiar. Sí hay casos reportados en todo el mundo de reinfecciones por COVID. Si la oxigenación disminuye por abajo del 90%, pues hay que consultar a su médico de cabecera. Angustias son diversas. Decía Epicteto, filósofo griego, no son los problemas externos los que nos perturban, sino la percepción que tenemos de ellos. Entonces, ser creativos. Si alguien perdió el trabajo, si alguien perdió el estudio, hay que activar la creatividad que todos tenemos y crear nuevas formas de autoempleo. ¿Cómo controlar la ansiedad? Yo les decía la cuestión esta de hablarle a la amígdala. O sea, las amígdalas, el área 25, el símbolo sienten. Entonces, si dos neuronas nos están molestando, ten miedo, esta neurona ya está, ten miedo, yo puedo hablar con el cerebro y decir, oye, ya, párale, estoy ocupado, tengo cosas más productivas que hacer. Y está demostrado. Tenemos un video ahí en la página que habla de conexiones neuronales. Entonces, al hacer un bloqueo, desconexión, se separan las neuronas. Y si yo estoy hablando con el área frontal, voy a estar bien, creo un mantra, autodiálogo positivo, sentido del humor, escucho música, cuento chistes, pongo metas factibles. Hay neuroplasticidad frontal y neurogénesis. Esta es una forma práctica de hacer ejercicios de neurocoaching. ¿Recomendamos ponernos la vacuna de la influenza? Sí, es recomendable. Hay una nota de UNAC que agradecen por la participación por el compartir esto de la campaña nacional para promover el uso de cubrebocas. Digo, aparte de cubrir la boca y protegernos en las vías respiratorias, pues se produce una vacuna natural. Esto avalado por la doctora Mónica Gandhi de la Universidad de California en San Francisco, quien amablemente publicó su artículo en el New England Journal of Medicine. Pues en función del tiempo y de sus ocupaciones, de nuevo les queremos dar las gracias por su participación. Sus preguntas han sido muy valiosas. Cualquier tema extra que quieran preguntar, compartir, están los teléfonos, las líneas de acceso a nuestras páginas, y esperemos vernos pronto en la siguiente masterclass. Que tengan un buen día, buen fin de semana y que Dios nos bendiga a todos. Que estén muy bien. Gracias.